La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un sutil directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Queremos, en primer lugar, desearles una feliz Navidad y un próspero año 2023. En este programa, precisamente, pretendemos hacer unas reflexiones, pasar revista de lo que sucede en el país, en el ámbito, en los diferentes ámbitos. Una Navidad para reflexionar en medio de desconfianza, que hay que reconocerlo, de corrupción, falta de ética y de valores, de inseguridad y debilidad institucional, precisamente por la mala actuación de sus operadores. La confianza y la credibilidad ciudadana en el Estado y sus instituciones han sido vulneradas. El país se ha deteriorado tanto que obliga a plantear la necesidad de la aplicación de rigurosas pruebas de confianza a todos, porque el grado de desconfianza se ha vuelto grande. Ya no se cree en la mayoría de dirigentes, se desconfía en las instituciones y por ello el nivel de deterioro en los sistemas llamados a administrar justicia, llámese la legislación con sentido nacional, el resguardo a la ciudadanía. La mayoría de instituciones ha fallado debido a la actuación de estos malos elementos. Con estas consideraciones queremos pasar a hacer unas reflexiones precisamente a propósito de esta Navidad y este cierre del año 2022. Lo haremos luego de la siguiente pausa. Este es el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Quiero dar la cordial bienvenida a nuestros invitados de este programa, el padre Fernando Vega, ex sacerdote católico, académico, ex asambleísta, la doctora María José Troya, directora ejecutiva de la Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios, y el doctor Roberto Proaño, médico y pastor evangélico. Padre Fernando Vega, ¿cómo entender este momento? Llegamos a esta Navidad en estas condiciones de desconfianza, de corrupción, de falta de ética y de valores. ¿Cómo rescatar esto en estas condiciones que sea un momento precisamente para reflexionar? Muy buen día, Padre Vega. Muy buen día a todos los amigos invitados y a tu radio y a todos los oyentes. Bueno, si nos ponemos en el ambiente del nacimiento, de la época en que Jesús nace, precisamente el mundo judío y el mundo de Oriente Medio vive precisamente una situación de crisis y angustia, donde se espera la llegada de un Mesías que se lo concibe como un gobernante que acabará con los regímenes de injusticia, de corrupción, de opresión y instaurará la justicia, la verdad, la compasión en el gobierno del mundo, en el gobierno entre los seres humanos, y por lo tanto es una expectativa, yo diría, de salvación de todo el cosmos, de toda la humanidad y de lo político. ¿Por qué? Porque lo político ha sido mordido por la codicia, por la violencia de la guerra, de la codicia de la acumulación, la injusticia de
todas lo que llamamos funciones del Estado han sido pervertidas. Los jueces no hacen justicia, los administradores no gobiernan en favor del pueblo, sino en favor de sus intereses, y la ansia de poder y dominio lleva a armarse y a ver como a crear un mundo de enemigos, ¿no? Yo creo que esta situación la estamos viviendo hoy y es en ese contexto donde debemos celebrar la Navidad y la presencia de Jesús, ¿no? Que precisamente en su condición de niño, de recién nacido, encarna las esperanzas que nosotros debemos poner también en los hijos, en las nuevas generaciones, porque tal parece que las generaciones que están arribando, digamos, a su madurez en este momento, han sido radicalmente pervertidas por una tradición de corrupción, de falta de democracia, de gobierno. Y eso no solo en las autoridades, sino en la cultura misma del pueblo, ¿no? Yo enfocaría así, no sé si los compañeros que conocen también de la temática teológica de la Navidad, pues concuerdan con este pórtico que yo dejo abierto, ¿no? Para la reflexión. Padre Fernando Vega, parte de esta problemática tiene que ver también con lo que usted invocaba, esta indiferencia en el mundo, en el planeta, en el Ecuador, frente a esta realidad. Por ejemplo, la juventud, por esa desconfianza, no quiere saber de las instituciones, de los procesos que se desarrollan en el país, en la democracia, en la institucionalidad. ¿Cómo rescatar esto? Bueno, tiene que haber una conversión profunda de quienes tienen todavía alguna tarea y una responsabilidad en la formación y en la educación de las nuevas generaciones, por un lado. Y por otro lado, tiene que haber una voluntad colectiva de reforma y de transformación de la vida social, política, económica del mundo y de los estados, porque en este momento todo está gobernado por el afán de lucro y además un lucro inmediato, rápido, por la violencia para arrebatar lo que no se puede por las buenas y por el trabajo tesonero y la usurpación, el asalto al poder para repartirse, yo diría, los despojos que van quedando de una larga tradición maldita de un acumulado de pecados sociales, políticos, económicos, etcétera. Bienvenido al médico, al doctor Roberto Proaño, pastor evangélico. ¿Cómo enfrentar este momento? Entramos a la Navidad, vendrá el nuevo año, en estas condiciones de descomposición social, de falta de institucionalidad, de corrupción, la pérdida de valores morales y éticos. Doctor Proaño, muy buen día. Muy buenos días y gracias por la invitación. Comparto en mucho lo que Fernando ha mencionado. La humanidad está reciclando la crisis una y otra vez. El mundo llega a tener estados de corrupción irremediables que anuncian un colapso social por precisamente todo esto que es un desgobierno personal y un desgobierno social en conjunto. Las autoridades que deberían ser el ejemplo sobre el cual se base el desarrollo de los seres humanos a quienes están administrando o haciendo mayordomía, son las primeras en dañarse y dar un mal ejemplo, un pésimo ejemplo. No queremos señalar con el dedo a nadie, pero sí debemos decir que los hogares se ven fortalecidos cuando sus líderes tienen un hogar fortalecido. Y eso significa el respeto a la mujer, la consideración con los hijos, la buena educación, el saber guiarlos, pero para eso se necesita un padre, y no estoy siendo aquí extremadamente machista, sino el ejemplo que debe emanar el padre de familia debe ser tan ejemplar que se reproduzca de inmediato, pero un padre maltratador va a tener hijos maltratadores. Y ahí comienza la descomposición.
Y estos personajes, por educados en las universidades, por títulos académicos que acumulen, llevan impresa esta mala educación que se transmite al interior de su hogar. Y el principal público que observa esto son los hijos, y contra ellos no hay cómo mentir. Entonces, a mí me parece que si hay algo que recuperar en el ambiente de Navidad, es esto, el principio de la familia, en que Dios ha sido la cabeza. Él ha sido el que nos ha inculcado estos valores sobre los cuales debemos nosotros presentarnos en lo propio, en lo íntimo y en lo público. Desgraciadamente, la vida está llena de incoherencias. Y esto es algo que se reclama en todos los ambientes, político, económico, religioso, de gobierno, de lo que sea. Coherencia. Si yo digo que creo en ese Jesús que nació en Belén, pues he de ser suficientemente valiente para vivir bajo los preceptos con los cuales Jesús, como lo ha dicho el padre Vega, ha venido a cambiar el mundo. Él es la luz del mundo. Aquel que está en tinieblas se encuentra con Jesús, encuentra que es otro mundo, que no puede seguir mintiendo, no puede seguir robando, no puede seguir siendo infiel. Y hay una carcoma que el mundo no lo quiere aceptar. La droga ha descompuesto a la humanidad. En más o en menos, los grupos sociales, en cualquiera de las latitudes, está sufriendo el impacto de la droga. Y la droga es el mal de este siglo. Hemos visto y visitado no hace mucho con mi esposa San Francisco en los Estados Unidos, y es deplorable mirar una generación perdida y sumida en la droga, en donde están llenas las calles de esta gente sin hogar, como los llaman, pero que consume droga porque además el Estado les financia, pues les da una cantidad mensual, dizque para subsistir. Lo que hacen es seguir consumiendo droga. El mundo va camino hacia allá. Si uno quiere ver un poquito el futuro, nosotros que somos seguidores de estos modernismos, seguro que vamos camino para allá. Nuestros jóvenes tienen que ser rescatados urgentemente. ¿Cómo? Con el ejemplo, pues. Si una asamblea no da ejemplo de integridad, no se puede esperar resultados buenos. Si los gobernantes, ministros, los máximos exponentes de la política, les falta la integridad, entonces no vamos a tener réplicas de integridad. Lo que vamos a tener son escuelas de desviación moral, en donde la ética ni siquiera llega. A propósito, quiero diferenciar estos términos porque me ha parecido interesante a Pablo Deiros, un bioeticista argentino. Él dice, la ética es todo lo que en la teoría aprendemos que está bien. La moral es la práctica de todo lo que hemos aprendido en la ética. Y aquí tenemos una disociación para poder decir que algunos han estudiado la ética, pero en cambio viven de otra manera, es decir, una doble moralidad. Y esto se descubre al paso, con los deportistas, con la gente que triunfa, con el hombre de ciencia, con los gobernantes. El momento que dan un ejemplo de doble moralidad, ahí se acabó todo, porque ya no tiene interés ni debe tener tampoco valor todo lo demás que luzcan. De manera que la Navidad, Miguelito y compañeros de conversación en esta hora, se debe caracterizar por este Jesús ejemplar que no conoció pecado y que vino a dar su vida por nosotros para que nosotros seamos también seguidores de él. Pero la coherencia tiene que sentirse. Si yo digo que soy cristiano y que creo en ese Jesús, pues trataré de vivir conforme a lo que Jesús enseña. Ayer hemos tenido una linda experiencia en el barrio donde tenemos la iglesia y hemos salido con la congregación a cantar villancicos y hablar de Jesús. Pensé que nos iban a recibir mal. No, todo lo contrario. Los vecinos salieron también y daban aplausos y también cantaban y nos deseábamos una feliz Navidad. Hace falta esto. La maldad cunde en los bares, en los salones de diversión, en donde se consume el alcohol, donde se reparte la droga. Pero las comunidades como las nuestras, las iglesias me refiero, debemos salir de las cuatro paredes y comenzar a contagiar a los demás de este mensaje de amor, de paz, de reconciliación, de buen ejemplo, que esto es lo que hace falta, por lo menos hablemos en nuestro medio, en Quito, en las ciudades aledañas, en el país.
Doctor Roberto Proaño, usted ha hablado también de este problema de la droga que efectivamente vive en nuestra sociedad. A la droga está acompañada de violencia y por eso también vivimos un ambiente de violencia e inseguridad que está afectando a una sociedad. ¿Cómo enfrentar esto? La lucha contra el mal, en este caso hablando de la droga, tiene que ser enfrentada con el bien. Yo repito, si tenemos autoridades suficientemente probas, con muy buena ética y buena moral, creo que muchos nos podemos adherir. Pero si las autoridades muestran debilidad en esto y son descubiertas que tienen una doble moralidad, se quiebra el cántaro. Ahí no hay cómo transportar nada, ahí no hay cómo poner nada. A nosotros nos toca recuperar desde lo pequeño, desde la familia, desde el barrio, desde la comunidad donde estamos, en el grupo donde estamos trabajando. Yo como médico tengo la obligación de practicar una buena medicina y ser testigo de lo que Dios ha hecho en mi vida, curándome a través de otros médicos. Y yo también quiero ser un médico que pueda colaborar con eso. Y como pastor, aún más, me encanta conversar con la gente y ayudar cuando hay necesidades de tipo espiritual, que todos las tenemos. Es hermoso compartir, orar con la persona, compartir la palabra de Dios, tener otra visión. Esto no es un estigma, esto es una virtud que se ha ido perdiendo. Hablar de Dios a algunos les parece sumamente anticuado, como que lo moderno sería estar involucrado en esta ola de descomposición y moverse y saberse mover en estas aguas turbias. Creo que es importantísimo que las comunidades religiosas, me permito decirlo con propiedad porque soy un pastor de una iglesia, debemos impactar en la sociedad con el ejemplo diario. Nuestra prédica debe ser estimulante para que penetre en cualquier círculo de estudiantes, de trabajadores, de empresarios, de gente buena que tiene que ser la diferencia. No puede ser que una estadística, el pueblo sea mayormente cristiano y tenga la violencia y tenga esta cantidad de penetración de los narcos que han dañado a las autoridades, a los jueces, a todo mundo, ha contaminado. Si hay fortaleza espiritual, creo que podemos enfrentar este problema. Bienvenida a la doctora María José Troya, directora ejecutiva de la Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios. Desde una visión de defensa del consumidor, del usuario, que no solo debe ser eso, por cierto, en una Navidad, sino también el rescate de los valores, como se ha dicho, tener coherencia, tener un buen ejemplo partiendo desde el hogar, pero también de las autoridades. ¿Cómo ve este momento la doctora María José Troya? Muy buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a mis compañeros de panel, a usted, Miguel, y por supuesto a toda su audiencia, que estas fiestas vayan a ser un espacio de reflexión y de paz, y lo mismo un venturoso año 2023 para todos. Yo le puedo decir que la Navidad, desde la perspectiva del consumo, siempre se ha estado relacionando con el consumismo y con un aspecto demasiado material, porque al mismo tiempo que hemos escuchado tanto al doctor Vega como al pastor que nos acompaña, podemos decir que los valores que ellos han recordado con tanta precisión, con tanta elocuencia, muy poco se tratan en la cotidianidad. Sin embargo, desde la perspectiva de los consumidores, sí podemos hablar del consumo responsable y sustentable. Y cuando estamos hablando de consumo responsable y sustentable, estamos refiriéndonos a aspectos éticos, porque el consumo sustentable va a provocar unos efectos de beneficio en la sociedad y en el mundo que podrían considerarse como una práctica moral, como una práctica que viene desde la ética. La ética y la sostenibilidad están muy relacionadas y además tienen una relación tan perfecta que si ustedes hacen cualquier ejercicio de una actuación ética y moral, el resultado va a ser sostenible. Es muy difícil que una actuación que sea de carácter ético no desemboque en la sostenibilidad ambiental, social o de cualquier otra índole. Así que nuestro trabajo está muy enfocado a provocar en los consumidores la reflexión sobre sus actos de consumo, sobre
cuáles son los efectos del consumo en el ambiente, en la economía, en su propia economía, en la economía de los demás. Por supuesto que estas situaciones de violencia que vivimos incluso nos intimidan como consumidores. Consumidores somos necesarios, somos todos, al menos en el sistema en el que vivimos, el consumo es parte importante de la economía. Y si no hay consumo, no hay un impulso para la creación, por ejemplo, de riqueza, para que existan personas que tengan trabajo, al menos mientras tengamos este tipo de economía. Y en eso es en lo que estamos viviendo. Entonces, debemos pensar que la violencia, por ejemplo, provoca una reacción negativa en los consumidores, porque temen salir, porque temen actuar en relación a sus derechos. Pero por otro lado también, los consumidores tenemos nuestras obligaciones, no solamente nuestros derechos, que ya les había indicado cuáles son nuestras obligaciones, es consumir responsablemente y sustentablemente, pero también tenemos nuestros derechos, y en esta época sí hay una vulneración más frecuente de los derechos que tenemos como consumidores, pues al ejercer nuestras compras, al ejercer nuestros actos de consumo, en muchas ocasiones nos vemos perjudicados por diferentes formas de engaños, de abusos, de mala información, de malas prácticas. Eso podría yo decir como una primera reflexión respecto de lo que tiene relación con nuestra actividad como Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios y lo que se consideran estas épocas navideñas y de fin de año. Doctora María José Troya, usted hablaba de un consumo sustentable y responsable. ¿Qué implica eso y cómo lograrlo? Un consumo responsable y sustentable es aquel que en el acto de consumir no se está dañando la naturaleza y el consumo de las futuras generaciones. Es el consumo responsable y sustentable. Ese es el punto que nos debe llevar a la reflexión a todos los ciudadanos, porque todos somos consumidores al final del día. Todas las personas estamos produciendo actos de consumo en cada momento de nuestra vida. Cuando pagamos un ticket de un parqueadero, cuando compramos en la tienda, cuando pagamos la cuenta de la luz, etcétera. En cualquiera de nuestras actuaciones somos consumidores. Entonces, cuando, por ejemplo, hacemos el uso del agua, cuando hacemos el uso de electricidad, son ejemplos muy concretos, debemos pensar cómo estamos, por ejemplo, desperdiciando el agua, cómo es un bien preciado, un bien que Dios nos ha entregado para que lo usemos como seres humanos y que tiene que estar bien distribuido en toda la humanidad y también tiene que estar bien distribuido para las personas que más lo necesitan. Ese es un acto también de reflexión hasta cristiana cuando uno piensa cómo está afectando a los demás a través de su consumo. Igual en el caso de la electricidad. Esa electricidad, ¿cuánta energía se está quemando? Por ejemplo, si es que hay la quema de algún combustible para producir la electricidad, no estoy hablando solo de Ecuador. El Ecuador es un país bastante sustentable en cuanto a la producción de electricidad, porque es hidroeléctrica, aunque para las hidroeléctricas han causado otros daños, pero en la misma producción hidroeléctrica no se está provocando daño atmosférico en la mayor parte de las veces, pero tenemos que pensar globalmente. Entonces, cuando estamos consumiendo electricidad, ¿cómo estamos afectando el planeta? ¿Cómo estamos provocando el calentamiento global? ¿Cómo eso está haciendo que países que son más vulnerables por su situación geográfica incluso puedan desaparecer? Porque hay ahora varias islas en el Pacífico que están al borde de la desaparición por el aumento de la temperatura y la elevación de los mares. Entonces, creo que cada acto que realizamos en nuestra vida tiene que estar pensado en el efecto que causa a los demás y en cómo eso también nos afecta a nosotros como ciudadanos, como personas, como humanidad. Padre Fernando Vega, ¿cómo recuperar lo que se ha hablado esta mañana, los valores, la ética, la moral, cuando al contrario de eso estamos viendo que hay más circulación de droga, hay violencia en nuestro país? Bueno, yo quisiera primero suscribir y sumarme a todo lo que han expresado tanto nuestro amigo compañero Pastor y como también a señora Troya, a quien a los tiempos veo, no sé si ella se acordará, pero una vez cuando estaba usted en los comienzos de su lucha
coincidimos, no me acuerdo, en una reunión, no sé si fue en el municipio o en la universidad, no sé, pero la recuerdo ya en mi desmemoriada cabeza. Bueno, el tema es, aquí yo quiero introducir un tema, es decir, necesario de tocar. El mundo antiguo mantenía la ética como teoría del bien hacer, del hacer el bien, y la moral como la práctica de ese bien en un ámbito de origen sagrado, ¿verdad? Dios, autor, creador, era la fuente de la autoridad, del estímulo y de la fuerza para poder vivir esos valores. El mundo moderno, con su proceso de secularización, que es sano porque no creo que el gobierno de los estados deba ser teocrático. Creo que los seres humanos debemos llegar a una madurez y a una mayoría de edad para autogobernarnos en gobiernos que tienen que ser tolerantes porque hay muchas culturas y muchas creencias. Pero muchas veces quienes ejercen las funciones públicas, también en el arte, etcétera, hay una especie de, le voy a decir, un resentimiento profundo, y quizá las propias religiones, las propias iglesias, con sus desviaciones y poco testimonio, como ha dicho nuestro pastor, pues han desacreditado las antiguas y ancestrales tradiciones ético-morales, ¿no? Y entonces parecería que el hombre moderno ha conquistado lo que hoy se suele decir, ya no somos heterónomos, somos absolutamente autónomos. Ahora bien, hay una realidad complicada y es que cuando no hay, ya dejamos de vivir de esa heteronomía religiosa, Dios, creador y legislador, podemos decir, entonces el Estado pasa a ocupar ese lugar, ¿verdad? Y quienes lo ejercen se autoendiosan, se convierten en dictadores, no respetan el orden, los órdenes morales, etcétera, etcétera. Y, claro, invitan, por ejemplo, yo digo, políticos que ahora están vigentes todos los días en la política, quienes se acercan a ellos para ser los continuadores del partido o los futuros candidatos, ya han sido atraídos y entrenados por la codicia, han sido traídos y entrenados por la corrupción también, ¿no? Yo muchas veces digo que ya no existen partidos políticos en nuestro estado, sino existen emprendimientos económicos de tipo codicioso, politiquero, ¿no? Y la administración del Estado también se vuelve un botín político económico, ¿no? Hay una nube, una burocracia que se ha ido corrompiendo para vivir del sueldo del Estado, hacer un flaco servicio. Y ahí en tronco con lo que decía señora Troya, pues brindamos muy malos servicios a los consumidores, los engañamos, abusamos de ellos, etcétera, ¿no? Y además, pues hemos aprendido los trucos y las mañas, no solo de cómo vivir del sueldo del Estado, sino cómo hacer negocios privilegiados con el Estado, ¿no? De tal manera que la burocracia de un Estado es muy importante. Y cuando esa burocracia se pervierte, claro que enseguida cada gremio saldrá a defender su propio. Por ejemplo, el otro día, cuando el embajador de Estados Unidos criticó la justicia ecuatoriana, y enseguida los jueces salieron a defender la justicia y a rasgarse las vestiduras, ¿no? Y decía, por ejemplo, casi paisano, el presidente de la Corte de Justicia, que no toda la justicia, que hay unos cuantos que están corrompidos. Yo digo, pero bueno, pero los suficientes. Es decir, hay suficientes jueces corruptos como para
y fiscales y policías lo suficientemente corruptos para que hayamos llegado a vivir el hecho de que existan una gran mayoría de funcionarios buenos, pero sin embargo pecan muchas veces también por omisión, ¿no es cierto? No hacen lo que deberían hacer. Entonces, yo creo que hoy, como en los tiempos de Jesús, quien de verdad quiera vivir una vida coherente con la justicia, con la verdad, con la compasión, con la calidad de vida, con la defensa de la naturaleza, como lo ha insinuado también nuestra compañera, te tienes que jugar la vida. ¿Quiénes están jugando hoy la vida? Ya no somos, y aquí me voy a involucrar yo como ex sacerdote, ya no somos tanto los pastores, los sacerdotes, los hombres de iglesia quienes nos jugamos la vida, sino el hombre, la mujer corriente de la calle, es la que se juega la vida en su vida personal. Una secretaria que le quieren obligar a llevar doble contabilidad, que quieren mantenerla en su puesto gracias a favores sexuales, qué sé yo, se juega la vida en su integridad. O se suma a lo que todos hacen, miran para otro lado, es la costumbre, no pasa nada, o realmente nos mantenemos firmes a aquellos valores que hacen sustentable, como decía la señora Troya, hacen sustentable la vida humana. Y en este sentido, lo que las religiones proponen, cuando las proponen de manera coherente, justa, equilibrada y respetuosa, están haciendo y diciendo lo mismo que le corresponde hacer al Estado, porque en definitiva no es que las cosas son buenas o malas porque Dios ha dicho, sino son buenas o malas porque hacen el bien, la felicidad de los seres humanos, o hacen el mal y destruyen las posibilidades de sobrevivencia, incluso del planeta y de la especie entera. Vamos a hacer una pausa y volvemos con el pastor evangélico y médico, doctor Roberto Proaño, por estas reflexiones a propósito de Navidad. Este es el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Tenemos 3 invitados, el padre Fernando Vega, ex sacerdote católico, académico y ex asambleísta, la doctora María José Troya, directora ejecutiva de la Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios, y el doctor Roberto Proaño, médico y pastor evangélico. Doctor Roberto Proaño, precisamente, ¿cómo acometer estos problemas para rescatar los valores morales y éticos cuando, como se ha dicho esta mañana, estamos llenos de malos ejemplos, pero hay que lograr coherencia? Lo que decía Fernando Vega, tiene que ser un embajador extranjero el que señale estos males que tenemos, que aquí hay narcojueces, narcoabogados, narcogenerales, en una demostración de la descomposición social que estamos viviendo, doctor Proaño. Desgraciadamente, aquellos que pueden señalar y pueden indicar y colocar el dedo en la llaga son aquellos que no tienen ninguna sujeción a una estructura, pero tienen libertad y el ejemplo para poder hacerlo. Miguel, yo creo que estamos enfrentando 2 escuelas de vida que se han ido demostrando en el paso de los años como las rectoras de la conducta humana. Yo me temo mucho que el hedonismo ha invadido todos los ambientes en la cultura del Ecuador y del mundo. ¿Qué es el hedonismo? Es buscar todo lo que provoque placer y satisfacción. Aquello que no te dé satisfacción, no te haga feliz, no vale la pena. Y todo lo que te dé felicidad, te dé placer, se justifica, de manera que los medios no interesan, no se van a limitar en robar, en mentir,
en hacer cualquier trafacía. Y obviamente aquellos que pueden meter manos en los dineros que no les corresponde, pero les hace felices, aunque tengan que estar un par de años en la cárcel, saldrán a disfrutar de lo que han robado. Es el puro hedonismo. Creen que ahí está la satisfacción de la vida. Creen que eso es lo que les va a dar. El cristianismo tiene una oposición total a esto. El estilo de vida de Jesús que tiene tampoco es lo que sugiere el presidente de México, que todos tienen que ser pobres para que no haya violencia. Esa no es la solución. La solución tiene que ver con un cambio de actitud en donde yo puedo compartir lo que tengo con aquel que no tiene, pero también tengo derecho a que pueda vivir con el producto de mi trabajo. Por eso me afano trabajando y me afano teniendo lo que puedo tener para mis necesidades y algo más, pero que tiene que ser justificado, que tiene que mostrarse que ha valido la pena. Aquel millonario que aparece de la noche a la mañana con sus arcas llenas y no sabe justificar de dónde salió el dinero, es obvio que estuvo metido en alguna triquiñuela, por no decir en algún evento de latrocinio. La historia ha ido incrustando personajes aquí y allá como ejemplos de lo bueno y también de lo malo. Desgraciadamente de lo bueno hay poco. Y creo que entre lo bueno se rescata la figura de Jesús. Él entregó su vida para rescatar a los perdidos. El vivir el estilo de vida que Jesús demanda es de valientes, no es de cobardes, porque significa tener integridad. Y esa integridad tiene que salpicar a los demás. De manera que si yo soy jefe de una oficina, que aquellos que están bajo mi mando tienen que sujetarse a las normas y al ejemplo que yo doy. Pero si un gobernante falla, todos los demás fallan. Y aquí quiero tocar uno de los puntos que tú habías sugerido, Miguel. ¿Qué pasa con los operadores? ¿Qué pasa con los ejecutores de los proyectos que pueden estar muy bien delineados? Leyes de sobra, manuales de disciplina de sobra, todo está muy bien organizado. Pero aquí impera ese concepto de que echa la ley, echa la trampa. Cualquiera lo puede interpretar como quiera para favorecer al que quiere, de manera que se burla. Entonces, los operadores, que son aquellos que tienen que ejecutar el programa, tendrían que ser responsables ante sí mismos y ante su jefe, pues. Porque si no, resulta que el pobre presidente está pagando los platos rotos de los desaciertos de aquellos que están bajo su supervisión, pero que él no alcanza a conocerlos en profundidad y confía en ellos. Pero ¿cómo puede ser que un jefe de policía, un jefe de las Fuerzas Armadas, un ministro, una alta autoridad, resulte involucrada en el negocio del narco? Entonces es un narcotraficante el oficial del ejército, es un narcotraficante el oficial de la policía, es un narcotraficante el ministro, es un narcotraficante el subsecretario. Pues se le quiebra todo el plan al señor presidente. El culpable va a ser él, porque le van a decir por qué le eligió, pero él no conoce a todos. De modo que aquí hay una tarea inmensa en los operadores de justicia. Debe haber una transformación personal. Yo me acuerdo tanto del presidente Velasco Ibarra, cuando él decía en sus discursos, la revolución comienza en uno mismo. Y es cierto, uno tiene que cambiar. Y el mejor cambio es acercarse a Jesús y comenzar a seguir su modelo. Pero a la gente le cuesta mucho entender esto. Ahora respeto yo las religiones y respeto los ambientes en los cuales se cría. Yo estoy ofreciendo lo que yo tengo. Yo estoy ofreciendo lo que a mí me ha funcionado como pastor y como hombre de bien. Digo, Jesús ha sido mi molde y tengo que presentarlo, porque si yo no lo presento, ¿quién lo puede presentar? De manera que hay alguien más que quisiera hacerlo, pues tiene la libertad, pero rescatemos con bien aquellas cosas que vemos que se están yendo a derrumbar con un país tan rico, tan apreciado, con tanta bondad. Estamos desperdiciándolo porque no somos capaces de tener una estructura sencilla. El metro de Quito, bueno, ya son kilómetros de años anunciando el metro de Quito y no entra a funcionar. ¿Por qué será? ¿Qué líos tendrán ahí adentro? Parece tan sencillo, pero es que hay que ceder a las presiones de unos y de otros. Yo he pasado parte de mi vida
de servidor público también, y conozco la interioridad de un ministerio, de cómo se mueve, cosas que no deben aprobarse se aprueban, cosas que sí deben aprobarse se desaprueban porque no están alineadas con tal o cual autoridad que no quiere. Oiga, tenemos que superar todo eso. Tenemos que llegar a un punto en donde los ejemplos de otros países nos pueden ayudar a mirar ese objetivo. Llegaba yo a mi posgrado en Canadá y estaba de primer ministro Pierre Trudeau, padre. Y él terminaba siendo liberal de su periodo y tenía que entregar bajo elecciones al nuevo que fue un conservador, ya no era un liberal, Brian Mulroney. Pero Trudeau había implementado el programa de salud, el programa sanitario para el Canadá, y estaba comenzando todo. Pues vino Brian Mulroney, no cambió una jota del proyecto de salud porque el liberal lo había hecho. Era el plan que iba a ayudar al Canadá en su proyecto de salud. Es decir, hay que cambiar mucho del concepto de servicio a la gente, salvando lo que a uno pudiera ser emocionalmente que le afecte. Decir, pero no, pero el proyecto es una cosa seria. En el país no se puede estar refundando cada 4 años. Peor, de quedarse 10 años para destruirlo. Eso ha sido fatal. No hemos podido levantar cabeza de una situación tan calamitosa con el riesgo de que se anuncie volver otro periodo igual y se culmine el desastre, porque ya con todas las evidencias de lo que hemos tenido deberíamos haber aprendido. Pero si no cambiamos poniendo gente honesta, proba, de buen ejemplo, que tenga una vida transparente y que haya mostrado capacidades de gobierno, aquí nos queda fallando la universidad ecuatoriana en general. Las universidades deberían preparar los estadistas, los ministros de finanzas, los ministros de salud, los ministros de economía. Todo debería preparar las universidades. Nada. Tenemos gente improvisada que no se ha preparado, pero que políticamente al partido le conviene, entonces echen mano de él. Nos van a poner una ministra que de salud no sabe nada. Arruinados. Eso ya pasó. Entonces, tenemos que sincerarnos en el aspecto ético, corresponder a la preparación de cada uno para tener también como respaldo la integridad de una persona. Los norteamericanos usan una palabra que no le encuentro la traducción exacta en el español: accountability, es decir, contablemente fiel. El rato que sea necesario, contablemente fiel. Esto nos está haciendo falta. No importa que tengamos que preparar una reunión para un examen económico, para un examen de gobierno, lo que sea, porque debemos ser fielmente, contablemente fieles. El rato que sea necesario, abrir todo, mostrar con transparencia. Desde luego, hay cosas que se manejan en la reserva de un gobierno, pero se entiende que debe ser así. Pero hay otras que no se pueden precisar y decir, voy a tapar este hueco porque se robaron tanto que da vergüenza. Mejor que pase nomás y no se diga nada. Recuperar lo perdido. Eso es parte también de la honestidad consigo mismo. Dinero que la gente ha contribuido. No puede ser que un seguro social como el nuestro esté a punto de la quiebra por los robos de los cuales ha sido objeto. Esto es parte de lo que tiene que cambiar. Si la Navidad tiene que llegar al Ecuador, tiene que llegar a estas autoridades que con integridad puedan rehacer y componer aquello que Dios permite que se tenga para servicio de la gente pobre. Esa es mi visión, es lo que yo creo que podemos hacer. Doctora María José Troya, ¿cómo recuperar estos valores que no se practican? ¿Cómo lograr buen ejemplo que permita precisamente con coherencia poder desarrollar a una sociedad? Sí, yo creo que tanto Fernando Vega como el pastor Roberto Proaño nos han dado algunas pistas de lo que debe irse cambiando. Yo añadiría que es muy importante cambiar el discurso público. Hay que hacer énfasis en un discurso que relieve los aspectos éticos,
que relieve las prácticas morales, las prácticas correctas en todos los momentos de la actividad pública. Por otra parte, creo también que las palabras cambios son tan importantes. Hay que ir cambiando desde adentro y desde afuera. Entonces, por eso digo, el discurso público tiene que cambiar y hacer énfasis en las prácticas correctas. Hemos perdido mucho yo creo que el daño más grande que nos han hecho los políticos en los últimos años ha sido el perder los valores, porque se han trastrocado esos valores. Ahora lo que vale es quién gana más, cómo se hace la plata más rápido. Incluso eso impulsa a los ladrones, a las personas que roban. Ahora son los asaltos, la violencia. Antes sí había robos, sí había también delincuencia, pero incluso los delincuentes eran menos agresivos, menos violentos. Todo va aumentando en ese sentido. La inmediatez es lo que prima. Respecto de los hábitos, hablo de mi sector. Creo que es muy importante cambiar los hábitos de consumo. Es muy difícil cambiar hábitos, pero creo que hay que empezar a hacer esos cambios que van a dar resultados positivos en el conjunto, a la sociedad, al país y al mundo. Si todas las personas comenzamos a hacer cambios en nuestros hábitos, imagínense lo que significaría que todas las personas en el mundo, y hay muchas campañas, dejaran de consumir un producto que está dañando al ambiente, o dejaran de, por ejemplo, reflexionaran un poco más sobre la publicidad, sobre la propaganda, hicieran un análisis de los gastos que tienen que realizar en estas épocas, en vez de pensar que ya me endeudo y veremos lo que pasa. El daño que se está haciendo a la familia, quizás con un sobreendeudamiento. Hay que hacer la reflexión sobre nuestros hábitos de consumo y modificarlos en positivo, en beneficio de la humanidad, en beneficio de nosotros mismos como consumidores. ¿Cómo es posible que haya la promoción de las tarjetas de crédito y las personas gasten sin límite, sin pensar en cómo se va a pagar eso? ¿Cómo es posible eso? Por otro lado, desde el Estado, cómo nos han perjudicado, porque nos perjudican todas estas prácticas que ustedes han descrito, todas estas prácticas corruptas, están perjudicándonos económicamente también a los consumidores, porque cada vez que hay un desfalco en el IES, en la salud, en la provisión de servicios públicos, están dando como resultado que la situación de calidad de vida de todos los ciudadanos disminuya, porque hay menos recursos para las obras sociales, para la medicina, para la educación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuánto la corrupción nos está costando a todos y cada uno de los ciudadanos? Nos está perjudicando. Ese discurso debe incorporarse al discurso público para que la gente entienda que quien le está ofreciendo o tiene un discurso populista, le está ofreciendo humo y que a la postre le va a perjudicar votar por esa persona. Esos aspectos son muy importantes. Hacerle comprender al ciudadano común en su calidad de estudiante, profesional, sector privado, sector público, empleados del sector público, consumidores, todos los sectores, hombres y mujeres, todos los sectores que hagan la reflexión de cómo nos está haciendo daño el elegir mal. Pero el elegir mal no solamente es una cuestión que está en las nubes, que es un asunto, una entelequia. El elegir mal es algo que nos afecta directamente a todos y cada uno, porque las personas que vienen con intereses económicos para sus bolsillos nos están perjudicando directamente a nosotros. Digamos, en un periodo presidencial se dice cuánto se avanzó, ¿y por qué no reflexionamos cuánto hubiéramos avanzado? ¿Cuántas más obras hubiéramos tenido? ¿Cuán mejor la atención de salud o cuántos mejores servicios públicos tendríamos si no se hubiera producido robos y corruptelas que han perjudicado directamente al pueblo? Creo que ese es un punto bien importante y que todos y cada uno, de forma individual y particular, podemos provocar el cambio. Podemos provocar el cambio, cambiando nosotros mismos y cambiando nuestro poder de elección y de decisión. Así como yo digo, hay que tener reflexión sobre la elección de la compra que se hace, ver que el producto sea seguro, que tenga garantía, que tenga postventa, servicio de postventa, que no sea dañino a la salud, etcétera, etcétera.
así como recomendamos eso, también hay que recomendar el ejercicio del derecho al voto. Hay que reflexionar sobre la elección que uno hace. Así que, y eso pienso que los mismos candidatos deberían comenzar a pensar cómo ofrecerles a los ciudadanos estos aspectos más positivos. Yo creo que cuando hay un discurso positivo es contagioso, es muy contagioso. El pastor nos daba el ejemplo de ir a salir a cantar los villancicos. Eso es un acto positivo, es un acto de amor, de cariño hacia el vecindario. Y la gente reacciona bien. Y yo creo que no se ha hecho el esfuerzo de incorporar en el discurso la buena fe, lo positivo, los buenos hábitos. Así que creo que es bien importante cómo se habla, qué se dice y qué se transmite a la población en general. Padre Fernando Vega, uno de los temas importantes como mensaje de esta Navidad debiera ser el enseñar buenos ejemplos. ¿Qué estamos enseñando desde la política, desde los jueces, desde los asambleístas, que lastimosamente desencantan en el país? Por eso la juventud no quiere saber nada de la política, desecha eso, pero lastimosamente eso impacta y hace daño. ¿Cómo rescatar el buen ejemplo cambiando estos malas imágenes, estos malos paradigmas que se ofrecen en el país? Bueno, habría que debatir también el tema de los buenos ejemplos, es decir, qué son buenos y qué son ejemplos. Por ejemplo, ¿no es cierto? Hoy día, un buen ejemplo mirado y seguido por millones de usuarios son los tiktokeros, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que el ejemplo que la gente está mirando crea una imagen ejemplar, es decir, digna de ser imitada. Y claro, como decía el compañero, si el hedonismo expresado como la búsqueda del placer, primero, inmediato, sin esfuerzo y sin responsabilidad y sin sentido comunitario, ¿no es cierto?, se convierte en el valor supremo. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos que la sociedad, la juventud mira? Son precisamente aquellos que muestran ese, entre comillas, perfil de éxito, ¿no?, de el buen ejemplo. Entonces, en cambio, los ejemplos de tesón, de trabajo, de honestidad, etcétera, son vituperados, son despreciados. ¿Por qué? Porque este es un zanahoria, este hace mal tercio, este no entiende cómo es la movida, ¿no es cierto? Entonces, hay también yo digo, hemos hecho y se ha venido haciendo desde hace años de esto, se han ido cortando, aserrando, serruchando todos los referentes éticos y morales dignos de ser tenidos en cuenta y ensalzando a aquellos que precisamente son todo lo contrario, ¿no es cierto? Ahí tenemos un serio problema porque la propia sociedad le da papaya, podemos decir, a lo que pueden ser ejemplos de éxito, de cierto éxito y triunfo en la vida, ¿no es cierto? Claro, como decía Mafalda, para amasar una vida de placeres y de riquezas hay que hacer harina a los demás, ¿no es cierto? Entonces, pero son esos los ejemplos. Yo recuerdo cuando cierto hijo de un ya tradicional político del Ecuador llegó a Cuenca, un muchacho que cumplía los 21 años o los 18, a celebrar la ganancia de su primer $1,000,000. Y de paso dejó destruyendo el hotel donde hizo la fiesta, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que sin dar golpe, como dirían los españoles, la gente celebra que ya tiene $1,000,000, ¿no es cierto? Yo veo, por ejemplo, cuando ofrece el seguro, ofrece préstamos para hacer casas, ¿no? Préstamos quirografarios, pues ofrecen para vivienda popular, ofrecen
$80,000, $70,000. Yo he hecho las últimas casas populares que hicimos con 2 personas hace unos 3 años, nos costaron $8,000. Yo, que me considero un ciudadano de clase media, no tengo capacidad para endeudarme en $40,000. No tengo capacidad, ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo digo, me pregunto en las crisis en las que estamos, cómo uno se hace mansiones, cómo uno se vuelve, pertenecemos? Yo el otro día a varios amigos que hacían discursos un poco románticos les decía, compañeros, no nos vayamos a ciertos extremos, que ustedes y yo pertenecemos aún con nuestras limitaciones al 10% de la población privilegiada del planeta. Y en Cuenca, por ejemplo, la calidad de vida de la mayoría de los cuencanos supera pues muchas medias mundiales y hasta ecuatorianas, ¿no? Sin embargo, siempre estamos resentidos. Yo creo que hay una verdadera contaminación mental, espiritual, del corazón, de las emociones. Nos pasamos la vida demoliendo al otro, por bien o por mal. Creamos relaciones tóxicas. Yo creo que no puede ser más tóxico, decía el señor Droya. Tenemos que cambiar el discurso, pues. El discurso político es absolutamente tóxico. El discurso amoroso en las familias también se vuelve tóxico. Las relaciones entre vecinos se vuelven tóxicas. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado un sentimiento de que en esto es interesante y cómo en una sociedad donde bienvenidos sean los derechos humanos y todo lo que ha avanzado la humanidad en derechos humanos, pero donde las leyes en favor de los derechos humanos, la no discriminación, se han convertido en privilegios clientelares de los dueños del poder, ¿no? Un discapacitado puede pasar 2 años, 3 años solicitando su carnet de discapacidad, pero los señores miembros de la Comisión de Participación Ciudadana, en un momento dado ya tienen todos ellos carnet de discapacidad y ya están caminando por las calles en su carrito de alta gama importado de los Estados Unidos, ¿no? O sea, pongo este tipo de ejemplos, ¿no? Porque creo que la Navidad es una oportunidad, aquello que decía Jesús, el que esté sin pecado que tire la primera piedra primero, y eso nos invita a vernos a nosotros mismos y hacer una catarsis de todo ese resentimiento, de toda esa guerra interna que estamos con nosotros mismos, en la familia, en la vecindad, en el trabajo, en la política, etcétera, ¿no? Por eso creo que la Navidad que nos trae este mensaje de paz, la paz no puede ser posible si estamos en guerra en todas las dimensiones y llenos de venenos. Necesitamos pues una limpia profunda de todo nuestro ser, de nuestras instituciones. Ahora mismo ver cómo se tiran al cuello los candidatos a las elecciones seccionales, cada cual, claro, ejercemos supuestamente la función de denunciar la corrupción, nos montamos en la corrupción, pero estamos al ataque, al acecho y muchas veces sin las suficientes pruebas, ¿no? Yo creo que el año viejo, este año nos va a dejar una tarea enorme, ¿verdad? Si queremos que el año nuevo se llene de novedad, si queremos que sea algo más que cambiar la hoja del calendario, creo que necesitamos una profunda conversión, una profunda transformación personal,
familiar, social, política, económica, etcétera, ¿no? Porque como ha dicho la teoría de los consumidores, tal como estamos llevando adelante el planeta, no es sustentable. Yo diría, hacer el bien y hacer el bien bien hecho es lo único sustentable. Y eso es lo que manda en el fondo la religión y manda en el fondo el patriotismo y el civismo político. Y yo creo que debe haber más colaboración entre todos los estamentos también de la sociedad. Yo tengo, y con esto voy a concluir, una muy mala experiencia de lo que hemos hecho. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, durante mucho tiempo, para ensalzar el sacramento del matrimonio, le echamos leña al matrimonio civil. ¿Sí? Desde los que no creen, quieren más libertad, independencia, no sujeciones a una moralidad más que requiere, obviamente, de un compromiso personal y que resulta un poco impuesta para muchos, pues se le ha echado leña también a los usos y costumbres de las religiones y de las iglesias. Y así nos hemos quedado sin lo uno y sin lo otro. ¿Y quién ha salido sufriendo de esa destrucción mutua? La familia misma, los hijos, los propios esposos, ¿no es cierto? Entonces yo digo, tenemos que valorar el orden natural de las cosas y reforzarla con el orden espiritual, no desconociendo los valores que hay en el mundo, la diversidad, escuchando, como decía San Pablo, todo lo que haya de bueno, de honesto, de justo, tómenlo en cuenta, aprendan. Jesús podría decirnos, aprendan no solo de mí, aprendan de cualquier niño que les puede enseñar cosas, ¿no es cierto? Que les puede decir y hacer entender, llegar sobre todo. Muchas veces no llegamos. Ciertos discursos religiosos, en la medida en que no son expresión genuina del amor, de la misericordia, de la compasión, del ánimo, de la esperanza, ¿no es cierto? Sino tienen cierta connotación de juicio y condena, son también molestos al hombre actual, y con razón, ¿no es cierto? Así es. Cuando alguien me dice, Padrecito, yo tengo mucha fe en Dios, yo digo, eres peligroso en todo caso, porque habrá a ver qué es lo que te manda Dios. Si crees que Dios te manda a asesinarme y cumple sus órdenes, tengo que ponerme a buen recaudo, ¿no? O sea, claro, también es en qué Dios creemos. Claro. Doctor Roberto Proaño, ¿cómo lograr estos referentes éticos, esta profunda conversión de la que hablaba el padre Fernando Vega? ¿Cómo lograrlo? Podría ser que uno se sienta desalentado cuando ve que todo el esfuerzo que se hace no vale. Pero del otro lado visto, en todo lo que se haga en bien, como ya se ha mencionado, en todo lo que pueda contribuir a la paz, a la no violencia, es un granito de arena que va sumando y no hay que dejar de hacerlo. Un compañero y amigo pastor un día en una conversación me dijo, Roberto, la iglesia es el único recurso moral y ético que le queda a esta sociedad. Y cuando el mundo explote, ojalá la iglesia siga siendo lo que debe ser, un ejemplo de cómo vivir bajo el dominio de Dios. Ahora estoy de acuerdo, hay un Dios y uno solo, el Dios verdadero, porque uno puede endiosar el dinero, puede endiosar un jefe, puede endiosar un político, puede endiosar lo que sea y está equivocado. Ese no es el Dios eterno, el Dios verdadero es uno solo. Y a Él es el que nosotros estamos invocando y pidiendo que nos permita vivir y organizarnos como familias, como grupos sociales, como gremios, como gente civilizada. Amarás a tu Dios como a ti mismo. Y también otra de las máximas es que uno debe amar al prójimo como se ama uno mismo. Y estas máximas bíblicas
tendrían que expresarse y deberían hacerse realidad en el círculo pequeño donde estamos. Esto se va a irradiar, esto va a crecer, va a ser como la onda que provoca una piedra al caer sobre el agua. Esa onda se tiene que contaminar y tiene que seguir el curso con el viento, con el tiempo, con las generaciones. Nuestra generación, Miguel, ha sido privilegiada. Hemos vivido transiciones que otros no la van a poder ni siquiera entender. El uso de la comunicación ha sido, pero de una velocidad inmensa, cambiando desde el comienzo. Vivimos épocas en que tener un teléfono era un milagro y uno soñaba con tener un teléfono, que le den una línea por la cual había que gritar para que le escuchen al otro lado. Ya ven en todo lo que ha devenido. Los medios de comunicación, el papel impreso va pasando. Los libros están en riesgo de desaparecer. Ojalá que nunca lo hagan, porque nosotros vivimos con ese libro y esas páginas impresas para revisarlas, para tenerlas. Pero la comunicación ha sido algo que ha ido cambiando. El príncipe del aire, dice la palabra de Dios, no es sino Satanás. Y todo lo que hemos tenido de contaminación a través de estas magníficas inventadas de recursos, a través del Internet, a través de todas estas ondas que están en el espacio, se han visto contaminadas también con maldad. Hoy en día los secuestros, las violencias, usan esos medios. La distribución de la droga, la trata de blancas, todo esto usan estos medios que deberían ser de bendición. No pasa del 1% de beneficio el rayo láser. El rayo láser en la medicina ha sido fantástico, pero se producen mucho más armas letales con el rayo láser que beneficios. Si el hombre siempre ha estado inclinado a sacarle partido a la maldad, a hacer lo que destruye al otro para que yo triunfe. Como que matando más van a sentirse mejor. Eso es perder la perspectiva delante de Dios. Hay una vida eterna de la cual hablamos y predicamos, pero esto comienza aquí. Creo que es una de las tareas que nosotros debemos difundir en este círculo pequeño, el hogar. Hagamos de este hogar un paraíso donde los chicos quieran venir con gozo a disfrutar. Que no sea esta palabra que ha usado Fernando, me llama la atención, ¿no? Que no sea tóxico, que no venga a un sitio en donde todo le castigan, todo le dicen no, nadie ríe, nadie cuenta un chiste de buen talante, nadie tiene sentido del humor sano. La gente necesita vivir eso y eso comienza en casa. Si en casa no disfrutamos de los hijos, de los nietos, de los vecinos, pues ¿en dónde más? Tenemos que hacerlo en ese pequeño círculo, Miguel. Y gracias por la invitación. Doctora María José Troya, ¿cómo recuperar estos referentes éticos precisamente cuando hemos visto que estos valores no se practican? Bueno, como decía antes, y sumándome a todas las palabras de mis compañeros, porque son tan sabias, de tanta experiencia, los dos han podido dirigirse a amplias audiencias y públicos por su gestión, por la gestión que han venido haciendo a lo largo de los años, y por la posibilidad de llegar al corazón de las personas que han estado cerca de ellos. Creo que es muy importante reflexionar, yendo a mi tema, reflexionar sobre el consumo. Tenemos que hacer una reflexión sobre qué estamos haciendo al consumir en esta época de tanto consumo. Entonces, creo que es importante tener hábitos mejores, como había dicho, y, por ejemplo, para los regalos de Navidad, entregar cosas a las personas que queremos que signifiquen demostraciones de nuestro amor y nuestro cariño. Por ejemplo, los chicos, decirles a sus padres, este año yo voy a arreglar mi dormitorio. Los padres a los hijos, voy a conversar más contigo. Los chicos decir, vamos a dejar un poco el teléfono. Bueno, hay una serie de cosas que son de hacer, no de dar, sino de hacer, de cambiar. Y si eso se va promoviendo, se va creando una nueva forma de actuar, un nuevo hábito. Entonces, diría que los regalos navideños consistan en cambios que, aunque sean pequeñitos, puedan ser permanentes. Incluso hacer cosas con las propias manos, no solo cosas de hacer, sino cosas de lo mismo elaborar.
galletas, chocolates, bombones, cosas que demuestran que hemos puesto empeño en pensar en el otro cuando estamos haciendo el regalo navideño. Por otro lado, también creo que cuando hacemos este tipo de cambios en nuestros hábitos o en estas acciones, hagamos conciencia de que estamos actuando bien. Demos importancia al actuar bien. Porque así mismo como se nos ha enseñado que tenemos que reflexionar sobre lo que hacemos mal, debemos reflexionar sobre lo que hacemos bien, porque a partir de eso vamos a ir haciendo cada vez más cosas bien. Creo que si valoramos lo bien que hacemos, vamos a hacerlo más y mejor. Eso por otro lado. El tema de las redes sociales. Cuando todos estamos en las redes sociales, en el Twitter, Facebook, etcétera, WhatsApp, todos los comentarios que hacemos, que sean comentarios pensados, reflexionados, decentes. Ahora las redes sociales se han convertido en un vertedero de la ira, del descontento, de la molestia. Las personas creo que vienen a ser una especie de psicólogos en algunos casos, porque ahí la gente se desahoga o confesonarios, no sé. Bueno, pero lo cierto es que la gente... Pero eso desafortunadamente cuando las personas van al psicólogo y se desahogan y cuentan sus problemas o le cuentan a un amigo o al pastor o al sacerdote, eso queda ahí. En las redes sociales se difunde esa molestia y provoca reacciones contrarias o de crítica a esa misma reacción. Lo único que hace es crecer la violencia en esas redes sociales. Entonces, reflexionemos un poco de lo que decimos, cómo lo decimos. No digo que no se proteste o se reclame si es del caso, pero que se haga de buena forma, con inteligencia, procurando que en nuestros mensajes se esté diciendo algo propositivo. A la vez que se cuestiona, se diga, debería tal vez ser así, proponer algo, no solamente quejarse. Entonces, yo creo que hay que ir bajando el tono del discurso público y privado y por todos los medios que se realice este discurso para que tengamos una mejor convivencia. Yo creo que el momento que tengamos una mejor convivencia vamos a apreciar lo bueno de tener más respeto los unos con los otros, los gobernantes con los gobernados y los gobernados con los gobernantes. Y además, creo que debemos ver el ejemplo de sociedades que son respetuosas, cómo han podido avanzar gracias a esa autolimitación de las acciones. Y por otro lado, algo finalmente yo como abogada tengo que decir, la ley es para todos. Todos debemos cumplir la ley. No es solamente para las personas que están sujetas a ese cumplimiento de la ley por sus características, por su trabajo. También todos los ciudadanos tenemos la obligación de cumplir la ley. Para eso han sido creadas estas leyes, para poner un orden en esas sociedades. Cumplamos y hagamos cumplir la ley. Eso está también vinculado a las autoridades y a aquello que ya se había venido hablando, que es a los operadores de justicia y también a los ciudadanos, que tenemos que estar siempre atentos a respetar la autoridad, la ley y las buenas costumbres, que es algo que parece un poco anticuado, pero son muy necesarias esas buenas costumbres, porque las buenas costumbres están implicando un respeto a los demás, una actitud más generosa hacia los demás. Es muy importante tener una actitud generosa hacia los que nos rodean para de esa manera ir logrando un mejor ambiente y una situación de mayor facilidad para las personas que tienen que relacionarse con nosotros. Por supuesto, en estos días, que todo el mundo pueda disfrutar de lo que tenga a la mano y que disfrute especialmente de la reflexión que significan estas fechas en cuanto al amor a los demás, a la generosidad y al respeto. Bien. Vamos a hacer una pausa y volvemos para el cierre. Este ha sido el programa Controversia en Escena a través de EXA-FM, Democracia M y Democracia TV. Quiero agradecer la participación a propósito de esta Navidad y el advenimiento del nuevo año, estas reflexiones en torno
a hechos negativos que se vive hoy en el mundo, la corrupción, la falta de ética, de valores, de inseguridad, de debilidad institucional, para rescatar esos valores morales y éticos que es nuestra obligación. Muchas gracias al padre Fernando Vega, ex sacerdote católico académico y ex asambleísta, a la doctora María José Troya, directora ejecutiva de la Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios, y al doctor Roberto Proaño, médico y pastor evangélico. Muchas gracias por el aporte a estas reflexiones en esta fecha. Muy buen día. Muy buenos días. Muchas gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Les deseamos sinceramente una feliz Navidad y un próspero y venturoso 2023. Muy buen día. Felicidades. Esto fue Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.